vengo a hablar sobre los fundamentos de la soldadura. ¿Qué es la soldadura? Es un proceso de unión donde se funden las superficies de contacto mediante la aplicación de calor o presión. ¿Cuáles son sus tipos? Tenemos por difusión y de estado sólido. Por difusión tenemos soldadura de arco, soldadura de resistencia y soldadura de oxígeno y gas combustible. Por estado sólido tenemos soldadura por fusión, soldadura por fricción y soldadura ultrasónica. ¿Qué es una máquina de soldar? Primero que todo, una máquina de soldar es una máquina que se utiliza para la fijación de materiales. La unión de estas se logra gracias a la fundación de ambos materiales. Tipos de máquina de soldar. Tenemos soldadura por arco, soldadura por de estaño y soldador por invertir. Le voy a definir dos de ellas. Sería el de soldador de arco, soldador de arco. Estos tipos de máquinas son las utilizadas hoy en día. En este tipo de soldador se utiliza una energía eléctrica, la que crea un arco eléctrico entre las piezas que se van a soldar mediante y utilizando un material, ¿cuál es el electrodo? Soldador de estaño. Si eres un apasionado de la electrotécnica, esta es tu herramienta, ya que la soldadura de estaño se utiliza principalmente en los trabajos delicados. Soldadura por fusión. Usa un calor para fundir los metales, una operación de soldadura por fusión, en lo cual no se agrega un metal de relleno, se denomina soldadura autógena. En este caso tenemos soldadura por acero, soldadura por resistencia y soldadura con oxígeno y gas combustible. En la soldadura con acero se refiere a un grupo de procesos de soldadura que se obtiene mediante un arco eléctrico. Soldadura por resistencia se obtiene la fusión usando una resistencia eléctrica para el flujo de una corriente eléctrica. Soldadura con oxígeno y gas combustible, estos procesos de unión usan un gas de oxígeno y combustible de tal forma que se mezcla un oxígeno y ácido acetileno. Soldadura por estado sólido. Son procesos de unión en los cuales la fundación proviene solo de la aplicación de presión o una combinación de calor y presión. En estos procesos encontramos la soldadura por difusión, la soldadura por fricción y la soldadura ultrasónica. En la soldadura por difusión se colocan juntas dos superficies bajo presión a una temperatura elevada. Soldadura por fricción, en estos procesos la coalescencia se obtiene mediante el calor de fricción entre las superficies. Con la soldadura ultrasónica se realiza cuando una presión moderada entre las dos piezas y un movimiento oscilatorio. Como pueden observar, aquí, hay un ejemplo de soldadura por fricción y un ejemplo de soldadura ultrasónica. Son soldaduras delicadas. La soldadura como una operación comercial. La soldadura se emplea mucho en las principales aplicaciones, las cuales son la construcción, se aplica en edificios y sus puentes. En la construcción de tuberías se aplica en recipientes de alta presión y calderas, entre otros. En la construcción naval, en la industria aeronáutica y espacial, en automóviles y ferrocarriles. Dentro de la soldadura con arco eléctrico, el soldador es el que se encarga de realizar la soldadura y el sujetador se encarga de ordenar los componentes necesarios para que el soldador realice el trabajo. En la soldadura se usan dos dispositivos, los cuales son el sujetador de soldadura y el posicionador de soldadura. En el sujetador es un dispositivo para asegurar y fijar los componentes en una posición deseada de la soldadura. En el posicionador es un dispositivo que sostiene las piezas y también mueve el ensamblaje a una posición deseada. La soldadura es realmente peligrosa. Para los trabajadores que realizan esta operación deben tomar estrictas medidas de seguridad, debido a los riesgos
de la soldadura manual se han creado diversas formas de mecanizado y automatizado, los cuales son la soldadura por máquina, soldadura por automática, la soldadura robótica. En la soldadura mecánica con máquinas son soldaduras mecanizadas con un equipo que realizan las operaciones bajo una supervisión continua de un operador. En la superficie automática, cuando el equipo es capaz de realizar las operaciones sin el ajuste necesario de un operador humano. En la soldadura robótica se usa un robot industrial o un manipulador programable que controla la forma de automática. La unión soldada es la unión de los bordes de la superficie de las piezas en los que se han unido mediante la soldadura. Existen 5 tipos de uniones, las cuales son unión palmada, unión de esquina, unión superpuesta, unión en T y unión en bordes. Tipo de soldadura. Tenemos la soldadura por filete, la soldadura por surco, la soldadura inserto, la soldadura por costura, la soldadura en superficie, la soldadura en reborde. En la soldadura de filete se usan para rellenar los bordes de las placas. En los surcos requieren que se moldeen las orillas de la superficie. En inserto se usan para unir placas planas, uno o más huecos. De punto, pequeñas secciones fundidas entre las superficies. De costura, sección fundida más o menos continuas en las dos láminas. En rebordes se hacen en bordes de 2 o más piezas, pero una está en reborde. Relación física que permite la función de la soldadura. Densidad de potencia. Se aplica una fuente de energía calorífica de altas fuentes, densidad de la superficie, de empalme y las temperaturas. Balance de calor. Las cantidades de calor requerido es la suma de calor para elevar las temperaturas mediante sólido a punto de fusión. ¿Qué es un electrodo? Un electrodo es una varilla metálica especialmente preparada para servir como material de aporte a los procesos de soldadura con arco. Se fabrican de metal ferros y no ferrosos. Producen una escoria que cubre el metal evitando el enfriamiento brusco y el contacto entre el oxígeno y el nitrógeno. En este caso, un ejemplo de un electrodo, este es un electrodo zafiro E6013. Tipo de electrodo. Existen 2 tipos de electrodos, los cuales son los metal revestidos y los no revestidos. Los electrodos revestidos tienen un núcleo metálico y un revestimiento base de sustancias químicas y en extremo no revestido para poder sujetarlo en un sujetador. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación, tipo de revestimiento y posición de soldeo. En el electrodo E7018 tiene un tipo de revestimiento bajo de nitrógeno, potasio y hierro en polvo. Tiene una posición de soldeo de F, B, OH, H. En el electrodo E7018M tiene un tipo de revestimiento de bajo nitrógeno, hierro en polvo y una posición de soldeo igual a la anterior. En el electrodo E7024 tiene un tipo de revestimiento en hierro en polvo titanio. Tiene una posición de soldeo de H-filete, F. En el electrodo E7027 tenemos un tipo de revestimiento de alto oxígeno, hierro y hierro en polvo. Una posición de soldeo de H-filete. La soldadura con arco describe los aspectos de las técnicas generales de los electrodos. Tenemos electrodos consumibles y electrodos no consumibles. En los electrodos consumibles proporcionan al metal de relleno y en los no consumibles están hechos de tungsteno y resisten la función. Aquí tenemos un ejemplo de los electrodos consumibles y no consumibles. Tenemos los procesos, serían los consumibles, tenemos soldadura con arco de metal protegido, soldadura con arco de metal y gas,
soldadura con el arco núcleo fundente, soldadura electrogaseosa y soldadura con arco sumergido. En no combustible tenemos soldadura con arco de tungsteno y gas, soldadura por arco de plasma. Uso más frecuente de los electrodos y sus aplicaciones. Hay muchos tipos de electrodos, pero voy a mencionar 3 de ellos. Están los electrodos leucósicos, los electrodos rutílicos y los electrodos básicos. En los electrodos celulocósicos son electrodos tipos E6010 y E6011. Se emplean para chaflanes cerrados o separados, pequeños. Se utilizan en tuberías de construcción y de tuberías de transporte de hidrocarburos y fabricación de tanques, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de ellos que en vez de estar de este color, tienen un color rosado. Electrodos rutílicos. Son diseñados para soldar a altas velocidades entre chapas de metales no muy gruesas. Los electrodos E6012 y E6013, que es este que pueden observar aquí, se aplica principalmente en el uso de ventanas, puentes y rejas. Electrodos básicos. Los electrodos se emplean para depositar cordones gruesos y rellenos chaflanares. Son diseñadas para depositar metales de soldadura rápidamente. Los electrodos incluidos son el revestimiento en polvo de hierro, son E6014, E7024 y E7027. Soldadura por resistencia. Es considerado un proceso de fabricación termoeléctrico. Se realiza para el calentamiento experimental en los metales hasta la temperatura de forja o de fusión debido a su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena que no interviene en material de aporte. Los principales tipos de soldadura son soldadura por puntos, soldadura por proyección, soldadura por costura, soldadura tope, soldadura chispa y soldadura a hilo aislado. Los procesos de mayor importancia comercial de este tipo de soldadura son soldadura de puntos, soldadura de costura, soldadura por proyección. En los de soldadura por puntos se utiliza en el proceso de automóviles y aparatos electrodomésticos. En soldadura de costura, los electrodos con varillas de soldadura de puntos se sustituye o se emplea en ruedas giratorias. En el caso de la soldadura por proyección, es uno o más puntos de contacto relativamente pequeños. Soldadura con oxígeno y gas combustible. Describe el grupo de operaciones de función durante los cuales se queman diferentes combustibles o mezclados con oxígeno para ejecutar la operación. La soldadura, perdón. Soldadura con acetileno y soldadura por gas a presión. Se realiza mediante una flama de alta temperatura a partir de la combustión de acetileno y oxígeno. Los usos principales de esta aplicación son planchas planas de acero o tuberías complicadas. Otros usos serían cuando no disponemos de una energía eléctrica en proceso de arco eléctrico. Soldadura por gas a presión. Se obtiene la coalescencia sobre todas las superficies de contacto, calentando el combustible y luego aplicando presión para unión. Siendo versátil e importante, pero su uso ha sido restringido en metales, metálico, cobre y aluminio. El equipo de soldadura a gas puede utilizarse en soldadura por puente, blandas y corte de metales. En la soldadura oxiacetilénica, la soldadura oxiacetilénica es un tipo de soldadura autógena. No se puede efectuar como una soldadura homogénea. Debido a la función de piezas, ya sea con o sin aportación, el material dependiendo si el material de aportación o no es del mismo tipo de la base. Sus tipos son llama de acetileno puro, llama carburante, aluminio y funciones, llama neutra, coincidir del dardo de la llama carburante como el de otro dispositivo en el soplete. Llama oxidante, mayor proporción de oxígeno, de acetileno
para soldar el latón. ¿Cuáles son sus usos y aplicaciones para el proceso de soldadura oxicombustible? Se utiliza hace muchos años. En la industria sigue siendo un proceso importante en la soldadura de unión de varios metales. Los gases combustibles dan origen a la llama y los carburantes son los que producen la reacción de combustible. En la soldadura MIG es un proceso de soldadura por arco, bajo gas protector con electrodos consumibles. El arco se produce mediante un electrodo, forma un hilo por un gas inerte, soldadura MIG, o por un gas activo, soldadura MAG. La gran velocidad en estas posiciones, la soldadura MIG es un proceso versátil, pudiendo el metal a una gran velocidad. En estas posiciones, este proceso es muy utilizado especialmente en espesores pequeños y medios en construcción, estructura. Se pueden distinguir tres tipos de soldadura MIG, los cuales son procesos semiautomáticos, proceso automático y proceso robotizado. La aplicación de la soldadura MIG pueden ser muy versátiles en disponer de ellas en talleres automáticos, talleres automovilísticos, construcciones y fabricación de piezas metálicas. Se debe mencionar algunos defectos en la hora de la soldadura. Tenemos por grieta, inclusiones sólidas, fusión incompleta, cavidades, formas imperfectas y diversos defectos. En las grietas son intersecciones tipo fracturas en la soldadura. En las inclusiones son materiales sólidos no metálicos atrapados en la metal de la soldadura. En función incompleta es una gota de soldadura en la cual no se cubre la función. Cavidades, diversos defectos polarizados y de atracción. Forma imperfecta, se observa cuando la soldadura no consigue el perfil deseado. Y defectos diversos se incluyen golpes de arco y salpicaduras excesivas. Aquí pueden observar algunos defectos de la soldadura que tenemos a la hora de ya el proceso de soldadura haber terminado. La calidad de la soldadura es la integridad de la estructura que se forma depende de la calidad de la soldadura. Esto quiere decir que si se emplean los procedimientos necesarios, puede haber una calidad en la hora de terminado de la soldadura. Tenemos soporte de soldadura, inversión de calidad, calidad de tachuelas, condiciones por la soldadura, precalentamiento, liberaciones de esfuerzo y diseños apropiados. En la soldabilidad, capacidad de un metal o combinación de metales para soldarse a una estructura diseñada, de modo conveniente para que las uniones soldadas poseen las propiedades metalúrgicas requeridas. Esto quiere decir que antes de empezar un proceso de soldadura se debe planificar bien o ejecutar bien los procesos para que el material pueda soldarse con mejor dificultad. Los factores que afectan la soldabilidad son el proceso de soldadura, las propiedades de metales, bases, el metal de relleno y las cantidades de la superficie. Muchas gracias.